Muy buenos días, tengan todos ustedes. Soy el doctor Oscar Valencia, coordinador de este espacio de educación médica continua. En nombre de la Escuela de Medicina y de título personal les informamos que el doctor Alfonso Delgado Rubio murió el pasado viernes 22 de enero en la ciudad de Madrid. Él era profesor internacional visitante distinguido, un hombre que fue muy brillante, era un hombre que siempre estaba en esta sesión y la comunidad tecnológico de Monterrey extiende unas condolencias a sus familiares y amigos. Les recordamos que mantener en silencio sus micrófonos. Las preguntas les recordamos que las pueden hacer a través del chat para nuestro ponente del día de hoy y les suplicamos nos hagan favor de llenar una encuesta de satisfacción y esa liga la encontrarán en el chat o bien a través del código QR. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico Monterrey, les doy la más cordial bienvenida a la sesión académica de pediatría. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, la doctora Rebeca Gómez Chico Velasco, ella es nefróloga, y el tema va a ser muy importante porque como pediatra siempre nos enfrentamos a esta situación de la hematuria y proteinuria, y como pediatras la siguiente pregunta es, ¿ahora qué sigue? Me voy a permitir dar una pequeña reseña del extensísimo currículum de la doctora Rebeca Gómez Chico. Ella estudió medicina en la Universidad La Salle. La especialidad de pediatría la realizó en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. La subespecialidad en nefrología pediátrica en el mismo Hospital Infantil de México Federico Gómez. Cuenta con una maestría en bioética, un diplomado en histocompatibilidad. Desempeñó el cargo de directora de enseñanza durante muchos años en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, y actualmente se desempeña como médico adscrito del Departamento de Nefrología Pediátrica del Infantil de México, además de ejercer la medicina privada. Es miembro de varias organizaciones y sin más, cedo la palabra al doctor Miguel Hinojosa para que conduzca esta sesión. Bienvenida, doctora. Bien, buenos días. Muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias, doctora Gómez Chico, por aceptar participar con nosotros. Este es la última sesión de este mes que lo hemos dedicado a la nefrología pediátrica. Recapitulando un poquito, recordamos que la primera sesión hablamos sobre los factores que predisponían a la enfermedad renal crónica, o sea, niños que habían tenido insuficiencia renal aguda, que habían sido prematuros extremos, etcétera, y cómo los debíamos de seguir como pediatras y cuándo deberíamos de acudir al nefrólogo. En la segunda sesión hablamos sobre rehabilitación renal, donde se expusieron los diferentes tipos de métodos de sustitución renal, diálisis peritoneal, hemodiálisis, hemofiltración y finalmente el trasplante. En la tercera sesión tuvimos el tema del aspecto renal de los niños que no crecen. Y finalmente, para completar este paso a través de la nefrología pediátrica, una de las principales causas de consulta pues son precisamente la hematuria y la proteinuria. Cómo abordarlas, cómo seguirlas, cuándo tenemos que hacer más, y por eso hemos invitado a la doctora Rebeca Gómez Chico para que nos comparta su experiencia amplia en este tema. Muchas gracias, doctora. Le cedo la palabra. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues antes que nada, quiero agradecer a la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del TEC Salud, especialmente a Oscar Valencia, al cual conozco y quiero mucho desde hace muchísimos años por haber pensado en mí y hacerme la invitación. Y por supuesto al doctor Hinojosa, pues que compartimos esta preciosa y noble especialidad. Así que me siento muy agradecida y sin más vamos a
comenzar con la sesión. Voy a compartir mi pantalla. No sé si necesariamente las preguntas tengan que ser al final. Yo estoy dispuesta a en cualquier momento que me quieran preguntar algo, interrumpir la plática, es como ustedes lo deciden. Bueno, como les decía el doctor Hinojosa, es muy importante para nosotros, los pediatras, primero que nada, y después para los nefrólogos, pues que se haga un abordaje y una detención temprana de la patología renal en pediatría. Desafortunadamente, en México y en los países subdesarrollados no estamos tan acostumbrados a tener en mente que hay patología renal. Desafortunadamente, y el doctor Hinojosa no me dejará mentir, nos llegan los niños con un daño renal ya muy avanzado porque no se pensó en que había una patología renal, sino pues que estaban enfermos de las anginas, que tenían parásitos, que son unos flojos porque no ponen atención los niños en la escuela, y en realidad lo que tienen ya es una patología renal importante. Entonces, para nosotros la detención temprana es pues de vital importancia para que podamos, si no hacer algo, sí por lo menos tenerlo en mente y poder tener un seguimiento adecuado de los niños. Los dos grandes síndromes que hay en pediatría, en la nefrología pediátrica, son el síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico, que muy frecuentemente se confunden y en realidad vamos a ver que como definición son totalmente diferentes, pero pueden estar imbrincados algunos de los signos y síntomas que tienen uno con el otro. Entonces, de los dos síndromes nefrítico y nefrótico, los dos van a tener o proteinuria o hematuria. Por eso es que se los pongo primero como los dos grandes síndromes en los que tenemos que pensar siempre en pediatría. Ahora, ya entrando en materia de lo que es nuestra plática, vamos a hablar entonces de lo que es la proteinuria y la hematuria. Vamos a hablar primeramente de la proteinuria. Si bien la definición de proteinuria textualmente es presencia de proteínas en la orina, si yo les preguntara a la gran mayoría de ustedes si es normal tirar proteínas por la orina, me dirían que no. Y la respuesta es sí. Todos y cada uno de nosotros que no tenemos patología renal, estamos tirando proteínas por la orina. La cantidad de proteínas que tiramos es muy pequeñita, por eso es que no se detecta ni en los exámenes de orina las tiras reactivas. Las proteínas que normalmente estamos tirando son unas proteínas que se llaman proteínas tubulares o de Thom-Hofstall, que son menos de 4 miligramos por metro cuadrado por hora. Es una cantidad muy pequeñita, pero es normal que las estemos desechando. Y hablando de proteinuria patológica, bueno, pues entonces vamos a ver que después de tener más de 4 miligramos por metro cuadrado por hora o más de 2 cruces en las tiras reactivas, estamos hablando ya de una proteinuria que nos obliga a estudiar. Existen diferentes causas de proteinurias. Tenemos proteinurias transitorias cuando uno tiene fiebre o mucho estrés o haces mucho ejercicio. Puedes tener proteinuria y hematuria, ya lo veremos cuando hablemos de hematuria. Pero puedes tener lo que es una proteinuria transitoria, que es normal y que no nos va a ocasionar ningún problema. También si estamos muchas horas de pie, podemos llegar a tirar un poco más de proteínas de lo normal. A esto le llamamos proteinuria ortostática. Y tenemos que diferenciar a la proteinuria primaria de la secundaria, como es en las enfermedades sistémicas, como en el síndrome nefrótico, en glomerulonefritis de cualquier tipo, o en lupus, o en alguna otra patología púrpura, etcétera, que podamos tener una proteinuria patológica. Entonces, sí es muy importante que nosotros sepamos diferenciar ante qué proteinuria estamos hablando. Y, por supuesto, las anomalías congénitas, todos los niños que desafortunadamente tienen alguna malformación renal, pues secundariamente nos pueden estar dando proteinuria como una manifestación de su problema renal. ¿Cómo vamos a evaluar nosotros la proteinuria? Fíjense que en los países como Japón y China,
cuando los niños entran a primaria, es obligado a hacerles un examen de orina, justamente para hacer una detección temprana. Se han llevado allá muchísimas sorpresas, porque un buen porcentaje de los niños que entran totalmente asintomáticos presentan proteinuria o hematuria. Entonces, esto se ha tratado de reproducir aquí en México sin un éxito realmente real, porque no tenemos la cultura y las escuelas a veces se resisten y los papás no, porque me están pidiendo un examen de orina cuando van a entrar a la escuela, etcétera. De hecho, yo cuando estuve en la dirección de enseñanza, les quise pedir a los residentes que iban a entrar un examen de orina justamente para poder detectar si no traían algo ya que pudiéramos hacer, y fue todo un problema de derechos humanos. Entonces, pero sería muy importante que nosotros tuviéramos una detección pues cuando los niños son pequeñitos. Entonces, primero que nada, cuando tenemos una proteinuria, lo que tenemos que hacer es hacer una tira reactiva o un examen general de orina. Si nos sale positivo, si nos salen algunas cruces de proteínas, pues tenemos que tomarlo con reserva por las causas que yo les comenté, que puede ser ortostática, por ejercicio, por fiebre, etc. Entonces, estamos obligados a repetir en una segunda ocasión la determinación de proteinuria para poder decir si realmente tienen proteinuria o no. Si nosotros corroboramos que el niño presenta proteinuria, pues tenemos que hacer una historia clínica completa y una exploración física también muy minuciosa. Tenemos que estar seguros de que el paciente no tiene ninguna otra cosa agregada, como es hipertensión arterial. Los pediatras somos muy de peso y talla y de relación peso para la edad y talla para la edad, para ver si no hay alguna afectación, tanto en peso como en talla, más proteinuria, que nos pudiera estar hablando de una enfermedad crónica. La historia clínica es importante, tanto en la proteinuria como en la hematuria. Se los voy a volver a repetir en la hematuria, pero pues tenemos que preguntar antecedentes, si alguien en la familia no ha tenido enfermedad renal crónica, si no ha tenido enfermedad de Alport, si no ha tenido alguna enfermedad que haya sido de transmisión de generaciones, etcétera, para que nosotros podamos ir ubicando en qué sentido vamos a abordar a nuestro paciente. Y por supuesto, cuando hay presencia de proteinuria, pues estamos obligados a hacer exámenes de laboratorio, como son pruebas de función renal. Necesariamente tenemos que ver si no hay afectación en la función renal, tomando creatinina o cistatina, lo que ustedes prefieran, y estar seguros de que realmente no hay una afectación. Yo quisiera hacer un paréntesis aquí, porque somos muy dados los médicos a interpretar los exámenes de laboratorio con los parámetros que nos dan los laboratorios. Y los parámetros que nos dan los laboratorios son parámetros de adultos. Nunca nos dan parámetros de niño. Entonces, podemos malinterpretar que la función renal está normal, cuando en realidad ya hay un daño, pues, porque nos ponen que de 0.5 a 1.3, por ejemplo, son los rangos normales. Pues sí, pero si a un niño que es recién nacido o que pesa 2 kilos porque es un prematuro, etcétera, y tiene 0.5 de creatinina, pues tenemos que tomarlo con nuestras reservas. Entonces, yo los invito a que siempre vayamos a las tablas y hagamos nuestras fórmulas para saber si realmente la función renal está normal. Bueno, obligadamente, junto con la proteinuria, pues tenemos que pensar que se trate de alguna patología como un síndrome nefrótico. Entonces tenemos que tomar colesterol, triglicéridos, tenemos que tomar inmunológicos, complemento, inmunoglobulinas, porque podemos estar ante alguna patología como lupus, como problemas de una glomerulonefritis membranoproliferativa, etc. Se tiene que hacer cuando se puede una proteinuria de 12 o 24 horas. A veces cuando uno dice, bueno, pues tómale una proteinuria de 12 horas a un bebé que tiene 3 meses, pues es sumamente difícil. Entonces tenemos también que adaptarnos nosotros como pediatras a qué exámenes vamos a tomarle al bebé
y podemos recurrir a los índices, con los cuales con una sola muestra podemos tener una orientación acerca de la cantidad de proteínas que está tirando ese bebé. Y por supuesto, vamos a hacer exámenes estudios de imagen, como es un ultrasonido, que es obligado, y si sospechamos alguna uropatía, pues tendremos que hacer un cistograma miccional. ¿Cómo vamos a evaluar la proteinuria? Bueno, pues la proteinuria tenemos dos formas de abordarla. Uno, que es la cualitativa, que es la que vamos a hacer con la tira reactiva o con el método de enturbiamiento, y la otra es la cuantitativa, que es la que les mencionaba yo, que vamos a hacer una colección de orina. ¿Cómo hacemos la cualitativa? Bueno, pues todos tenemos acceso a una tira reactiva, el famoso Labstix, que en una muestra, que es muy fácil, introducimos nuestra tira y entonces vamos a poder saber si hay presencia de proteínas o no. La tira reactiva está impregnada con una sustancia que se llama tetrabromurofenol. Este tetrabromurofenol es sensible a los grupos amino. Entonces, cuando hay una cantidad determinada de proteínas que excede, entonces se va a pintar la tira reactiva y nos va a dar positivo. Dependiendo de la cantidad de proteínas, pues hay diferentes colores y ustedes lo habrán visto en varias ocasiones. Esta es una primera aproximación. Es fácil porque es en una sola muestra, incluso a veces hasta del pañal podemos introducir la cinta o frotarla para que nos pudiera dar un primer diagnóstico. Y otra es lo que usábamos mucho, el doctor Hinojosa se acordará y todavía lo seguimos usando, es el método de enturbiamiento. Cuando nosotros tenemos una muestra de orina y por alguna causa no tuviéramos una tira reactiva, podemos usar lo que se llama el ácido sulfosalicílico. En el momento que hay proteínas en una cantidad importante, si nosotros agregamos el ácido sulfosalicílico, la orina inmediatamente se pone turbia. Hágase de cuenta que como que se cuaja, se pone totalmente blanca. Y entonces es un dato para nosotros de que hay proteinuria en una cantidad importante. Y para abordar la proteinuria ya en una forma cuantitativa, porque es importante y no nada más decir, bueno, pues creo que está entre. Acuérdense que las tiras reactivas nos dan una aproximación. Si nosotros introducimos una tira reactiva, tiene que darnos pues trazas o nada, pintar nada o si acaso trazas, eso es bien. Cuando nos pinta una cruz, nos está hablando de que tenemos 30 miligramos por decilitro, si son 2 cruces son 100, si son 3 cruces son 300 y si son 4 cruces es más de 1000. Entonces es importante que nosotros sepamos esto, porque a veces, como yo les digo a mis alumnos, a veces vemos los exámenes de orina, pero no los interpretamos. Si no sabemos a cuánto equivale cada cruz, no podemos saber a partir de cuándo es una proteinuria normal o una proteinuria significativa o una proteinuria nefrótica, que cambia radicalmente el abordaje del paciente. Entonces, para que nosotros sepamos realmente cuánto está tirando un niño de proteínas en la orina, tenemos que hacer una evaluación cuantitativa. Y esta evaluación cuantitativa, como yo les decía, es una colección de orina de 12 a 24 horas. Nosotros procuramos, y en buena medida somos medio enemigos de poner sondas para hacer colecciones de orina. Entonces, recurrimos a los índices, como les decía yo, y los niños podemos hacer una colección, pues es lo más fidedigno. Entonces, como les comentaba yo al inicio, tenemos una proteinuria que es normal, que es de menos de 4 miligramos por metro cuadrado por hora, una proteinuria que le llamamos nosotros significativa, que es una proteinuria de 4 a 40 miligramos por metro cuadrado por hora, y una proteinuria nefrótica, que es cuando es mayor de 40 miligramos por metro cuadrado. Cuando estamos ante una proteinuria significativa o nefrótica, obligadamente tenemos que estudiarla porque la proteinuria siempre será un dato de alarma. Siempre nos está manifestando que hay un daño renal. Entonces, sí es muy importante que tengamos esta detección en forma oportuna.
Y como les decía, bueno, pues en los niños pequeñitos o que no podemos hacerles colección o que no se dejan, en fin, los motivos que sean, podemos hacer un índice de urinario que es de proteínas con creatinina, y cuando nosotros tenemos en los recién nacidos que es mayor a 0.5 o en los niños mayorcitos de 2 años que es mayor a 1, estamos hablando de una proteinuria que ya no es normal. ¿Cuándo hacemos una biopsia renal en un niño que tiene proteinuria? Es, primero que nada, que no sea una proteinuria aislada, o si es aislada, que sea mayor de 40 miligramos, o una proteinuria significativa, pero que esté acompañada de cualquiera de estos datos que les pongo aquí. Que haya daño renal, que haya presencia de hematuria, que haya hipocomplementemia, que haya síndrome nefrótico, como les decía yo, y que haya retención de ácidos o enfermedad sistémica, que estemos sospechando lupus, que estemos sospechando alguna enfermedad que nos está dando como manifestación una proteinuria en rango ya sea significativo o nefrótico. ¿Cuál es el tratamiento de la proteinuria? Pues el tratamiento es finalmente conocer qué lo está ocasionando. Si tenemos un síndrome nefrótico primario, como es el que mayormente vemos en los niños, pues ya trataremos al paciente con inmunosupresión, primero que nada con esteroides, después podemos usar ciclosporina, tacrolimus, micofenolato, en fin, hay muchas opciones, pero tenemos que estar seguros de que se trata de un síndrome nefrótico primario. Esto es que no está siendo secundario a ninguna enfermedad sistémica, como podría ser en lupus, que lo vemos muy frecuentemente nosotros en pediatría. Y un tratamiento específico para la proteinuria no hay, sino nos vamos a la causa que lo está desencadenando o en el síndrome nefrótico primario, que es también importante que sepamos que es frecuente en los niños y que es una de las principales causas, desafortunadamente, que nos llevan a insuficiencia renal crónica en la edad pediátrica. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda, o seguimos adelante con la hematuria. Hay una pregunta, pero ya se respondió, doctora, sobre la importancia o la relevancia de tomar una relación proteinuria-creatinuria en muestra única. Sí, porque desafortunadamente a veces no podemos, sobre todo en los niños chiquitos, ¿no? Es como cuando te dicen, pues tómale la orina, la primera orina de la mañana. Y dices, bueno, y en un recién nacido, ¿cuál es la primera orina de la mañana? ¿No? Entonces a veces nosotros nos vamos como somos muy papistas y aprendemos que la mejor orina es la primera de la mañana, y pues en un niño que no controla esfínteres, pues es muy difícil. Entonces recurrimos a este tipo de toma de índices para poder tener una aproximación. Y como les decía yo, es muy importante la detección temprana y a tiempo de cualquiera de estos datos, proteinuria o hematuria, y cuando ustedes detecten proteinuria en un niño, es súper importante que lo manden al nefrólogo, porque tiene que ser un estudio muy minucioso, muy dirigido y muy detallado, primero para poder saber el diagnóstico y sobre todo el pronóstico, que es muy importante tanto para el paciente como para los padres. Sin ninguna otra pregunta, hasta el momento podemos hacerlas al final también. Vamos a hablar del otro dato que es muy importante en nefrología, que es hematuria. Antes de pasar a la hematuria, vuelvo a repetir y quiero que se vayan con esto. La proteinuria es un dato de alarma, es un dato de alarma. Entonces, sea sola o acompañada, siempre tendrá que estudiarse. La hematuria no, y vamos a ver ahorita por qué. Entonces, hablando de hematuria, pues lo que podemos referir es que, como definición, es presencia de sangre en la orina. Entonces, hematuria es igual a esto. Hay diferentes formas de saber si hay hematuria o no hay hematuria. Uno es si vemos la sangre o si no la vemos.
Por eso les decía yo que es importante que a un niño, ustedes en su consultorio, como médicos generales, como pediatras, pues por lo menos una vez al año se le haga un examen general de orina a un niño, porque hay hematurias microscópicas que no las vamos a ver y que sin embargo están presentes. Y la otra forma de que nosotros vamos a abordar la hematuria es si es una hematuria glomerular o no glomerular. Pero primero que nada tenemos que estar seguros que no estamos ante una pigmenturia. Pigmenturia es que cualquier colorante nos puede dar presencia de una semi-hematuria. Entonces los papás llegan muy espantados porque mi hijo está orinando sangre. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, una vez más, tener nuestra tira reactiva y en ese momento confirmamos si hay presencia de sangre o no hay presencia de sangre. Hay muchos alimentos y medicamentos, pero en los niños normales, sanos, digamos, es muy frecuente que los alimentos, los dulces, las alegrías, el yogur, etcétera, que tienen rojo Congo, puedan pintar la sangre de un color que semeja hematuria. Entonces, antes de espantarnos y antes que nada, vamos a corroborar que realmente estemos ante hematuria y no ante una pigmenturia. La hematuria se presenta en diferentes edades por diferentes causas. No quiere decir que sean las únicas. Yo les voy a poner aquí las más frecuentes, pero no quiere decir que no pueda haber otro tipo de patología en diferentes edades. Por ejemplo, en el recién nacido, pues es muy frecuente que después de haber hecho una circuncisión o cuando uno les dice la mano, pues hay que retraerle el prepucio, pues a veces se les pasa la mano y entonces pueden sangrar. Yo les quiero decir que la hematuria, la sangre en la orina es muy escandalosa. Si ustedes tienen un litro de orina y una gota de sangre, se les va a pintar, ¿no? Entonces, no necesariamente es que siempre la hematuria estén con una cantidad excesiva de sangre en la orina, sino con poquita es suficiente. Entonces, por ejemplo, la retracción del prepucio, que a veces los papás ni siquiera se dan cuenta que hubo una pequeña heridita, que hubo una pequeña laceración en el prepucio y eso nos está dando la presencia de hematuria. Y bueno, por supuesto, ya en una patología muchísimo más grave y severa, pues es que haya una trombosis de la vena renal que nos produce hematuria macroscópica en los recién nacidos. En los preescolares, pues los preescolares están descubriendo su cuerpo, son curiosos por naturaleza, entonces es frecuente que haya introducción de cuerpos extraños a nivel de la uretra y eso pueda producir sangrado y también los traumatismos, ¿no? Son niños que están totalmente con una energía muy importante y entonces pues tienen traumatismos no en forma infrecuente. Y a la edad escolar, la causa más frecuente son infecciones en la orina y las glomerulonefritis postinfecciosas. Recuerden ustedes que una patología que nos preocupa mucho es la glomerulonefritis postestreptocócica. Es importante que a la edad pediátrica los niños pues están en guarderías, como ustedes ven aquí, ahorita que hay sana distancia no están así, pero en términos generales están en guarderías, están en escuelas, los familiares a veces por no tener dónde dejar a los niños, los mandan a la escuela, van con infección faríngea o amigdalina y traen un estreptococo beta hemolítico. Y este nos puede producir en forma de frecuente, primero son más niños que están conviviendo y 2 o 3 semanas después de padecer la infección, cualquiera que sea, ya sea bacteriana o parasitaria o viral, pero más frecuentemente la patología bacteriana y en específico el estreptococo beta hemolítico nos puede producir una glomerulonefritis postinfecciosa. ¿Cuál es su manifestación? Pues más o menos de 10 días a 2 semanas posteriores a la infección, el niño va a presentar hematuria macroscópica. Entonces es importante que nosotros
si tenemos a un chiquito con un antecedente de haber tenido una infección, entonces interroguemos si fue una infección faríngea, etcétera, y si hay hematuria macroscópica, bueno, pensemos como primera posibilidad en el síndrome nefrítico o una glomerulonefritis postinfecciosa, y entonces ya buscaremos hipertensión arterial, oligonuria, etcétera, todos los demás datos que se acompañan a esta patología. En cuanto a la etiología más frecuente en los adolescentes, bueno, si es mujer, pues hay que pensar necesariamente que es la menstruación. A veces todavía no menstruan y ya tienen hematuria porque pues allá hay un pequeño sangrado, entonces hay que ser como muy enfáticos en qué periodo, en qué época del periodo menstrual están para poder saber si realmente está asociado o no a la menstruación. Y tanto en el jovencito como en la jovencita, también los hábitos de masturbación pueden ser tan importantes y tan rudos que pueden producir, como decíamos en los recién nacidos con el prepucio, pueden ocasionarnos una presencia de sangrado. También las litiasis, la púrpura de Henoch, problemas de hemofilia, deportes de contacto, a veces los que juegan fútbol americano, etcétera, pues pueden tener ahí un pequeño trauma y hacer que sangren. En forma exhaustiva también es causa de presencia de hematuria, y por ejemplo los ciclistas, después de que se echan unas maratones terribles de varios kilómetros andando en bicicleta, no es infrecuente que tengamos hematuria. Tenemos que saber que si la etiología es glomerular o no glomerular. ¿Por qué nos interesa eso? Pues porque es muy diferente que esté sangrando el riñón a que esté sangrando las vías urinarias. De entrada, el pronóstico es muy distinto. Entonces, por eso es que es muy importante que nosotros detectemos si la patología es alta o baja. Entonces, la etiología no glomerular, pues generalmente la encontramos cuando hay una infección urinaria, ¿no? Puede haber una cistitis, puede haber una uretritis, no necesariamente un daño a nivel renal, traumatismos, como les decía, el ejercicio, la fiebre también nos puede dar hematuria, problemas de coagulación, en fin, esto es importante que nosotros localicemos si es glomerular o no glomerular. Generalmente cuando es una hematuria baja, vemos coágulos, presencia de coágulos en la orina. Entonces, y cuando es a nivel glomerular, no vemos presencia de coágulos. Y la etiología más frecuente en la hematuria glomerular, pues como les decía yo, es una glomerulonefritis postinfecciosa, una nefropatía por IgA, que es una de las causas frecuentes en nuestro medio de producir hematuria, una nefropatía hereditaria. Por eso es importante que cuando nosotros hacemos la historia clínica, pues preguntemos si hay antecedentes de sordera, de hematuria, de una patología renal en la familia para poder detectar si estamos hablando de una nefropatía hereditaria. Quiero decirles que también hay una patología que es la hematuria familiar benigna. ¿Qué quiere decir? Que varios miembros de la familia tienen hematuria. Y nada más, algo que es muy importante y que también quiero que se lleven, es que la hematuria no es un dato de alarma, siempre y cuando sea monosintomática, o sea, solo hematuria lo que tiene el paciente. Si ya tiene hipertensión, si tiene alteraciones de los exámenes de laboratorio, si tiene algún otro dato, entonces es muy importante que nosotros la estudiemos y la estudiemos a profundidad. Pero solo hematuria, aunque es muy aparatoso y a veces es más aparatosa que la proteinuria, porque la proteinuria a veces no nos damos cuenta que está. Si es solo hematuria, no le va a pasar nada al paciente. Podemos tranquilizarlos y decirles, pues es una hematuria familiar benigna y no va a pasar nada. Hay otro síndrome frecuente que es que también no es nada raro en los pacientes adolescentes. Entonces, como hicimos en la proteinuria, lo primero que nada tenemos que confirmar que hay hematuria. Como les decía, primero descartar que sea una proteinuria y
con la tira reactiva y preguntando si han comido algunos alimentos o medicamentos para saber si no es pigmenturia. Entonces, ya que confirmamos por lo menos 2 veces, tenemos que hacer la tira reactiva o el examen general de orina y tenemos que confirmar también con la historia clínica, como les decía, antecedentes familiares, medicamentos, infecciones, etcétera. Tenemos como igualmente que en la proteinuria, pues buscar la hipertensión arterial. Acuérdense y hago hincapié, si es hematuria con hipertensión arterial, estamos hablando de un síndrome nefrítico y entonces ya cambia totalmente nuestro abordaje. Entonces, los niños tienen presión arterial, ¿eh? Es importante y se los digo un poquito en broma porque muy pocos pediatras les toman la presión a los niños como si los niños no tuvieran presión arterial. Y es importante que siempre en nuestra valoración de rutina tomemos la presión arterial. Volver a valorar el peso, la talla, el fondo de ojo. Si hay presencia de masa, podemos detectar un tumor de Wilms simplemente con tocar el abdomen del paciente. En cuanto al diagnóstico, bueno, pues como les decía yo, la historia clínica, la exploración completa, los exámenes de laboratorio y por supuesto exámenes de gabinete. ¿Cómo clasificamos la hematuria? Bueno, pues la podemos clasificar así en una forma rápida como hematuria macroscópica, o sea, aquella que vemos, la microscópica con síntomas, por ejemplo, una hipertensión arterial o con cefalea o con alguna otra cosa más. Una microscópica aislada, que es la que encontramos a veces como hallazgo después de hacer un examen de orina, y una microscópica con proteinuria, que esto es definitivamente algo que nos está dando ya otro pronóstico. No sé por qué ya no cambió. Doctora, en la esquina inferior izquierda, hay unas flechitas. No, doctora. No sé, pues estaba todo muy bien, ¿no? No se preocupe. Espérame. No. Como que se trabó, ¿eh? Porque ni siquiera el escape me permite. No se preocupe, le damos un par de minutos. Y para los que nos acompañan, recordarles que pueden hacer sus preguntas por medio del chat y se las hacemos llegar aquí a la doctora. ¿En dónde me dices que están las flechitas? Deben aparecer en la esquina inferior izquierda, ahí en su presentación. Pero en realidad, cuando usted pone el cursor, yo tampoco las veo, entonces... No sé si deje de compartir y luego vuelva a compartir. Ya, exacto. Gracias. Entonces, la tira reactiva está impregnada, así como para proteinuria de una sustancia, la tira reactiva para detección de hematuria está impregnada con ortotoluidina. La ortotoluidina es sensible a los grupos M. Así como para proteinuria era sensible a los grupos amino, esta es sensible a los grupos M. Quiere decir que detecta la sangre libre. Es importante. Entonces, si nosotros metemos una tira reactiva y tenemos nada más eritrocitos, probablemente no nos va a detectar la hematuria. Porque tiene que estar... Le voy a interrumpir un poquito, es que la presentación no se actualizó. Creo que no ha compartido la nueva pantalla. Ay, doctora, a ver.
Qué bueno que me dices porque uno se suelta hablando y no se da cuenta. No se preocupe. A ver, tú me dices, ¿no? Se está cargando y ahí sí, nada más falta ponerla en... Sí, en pantalla total. Pero ya Perfecto. cambió. Sí, ya. Muchas gracias, doctor. No, gracias a ti. Ok. Bueno, ¿sí me oyen? Sí, estamos en la diapositiva 30, sí, perfecto. Perfecto, muy bien. Entonces ya vamos a terminar. Entonces, un análisis microscopio de la muestra de orina es muy importante. Acuérdense que más de 5 eritrocitos por campo es hematuria. Algunos piensan que más de 3. En promedio de 3 a 5 estamos hablando que es normal. Más de 5 es ya una hematuria presente. Y en algunos laboratorios la reportan por milímetro cúbico, que es más de 500. Es importante también que nosotros busquemos la presencia de cilindros. Hay cilindros hemáticos, cilindros eritrocitarios, que nos hablan de un daño a nivel glomerular. Los cilindros no pueden estar presentes solamente si es un daño a nivel glomerular. Los cilindros por una infección urinaria, por una cistitis, no pueden estar presentes. Entonces, cuando nosotros encontramos cilindros en la orina, pues aguas, porque quiere decir que el daño es arriba. Y también la detección de eritrocitos dismórficos, porque cuando viene la hematuria de glomérulo, pues los eritrocitos se distorsionan. Una causa muy frecuente de hematuria en México y que tenemos que pensar cuando estamos ante un niño con hematuria, en nuestro primer abordaje, es la detección de calcio en la orina. Cuando tenemos más de 4 miligramos por kilo de calcio en la orina, estamos hablando de una hipercalciuria y ese puede ser causa de sangrado en la orina. ¿Cuáles son los exámenes que tenemos que hacer? Bueno, la tira reactiva, como decíamos, un urocultivo. Es frecuente que las infecciones de vías urinarias nos produzcan hematuria, como les decía yo, el exudado faríngeo, la antistreptolicina, pruebas de coagulación. Importante saber que si no está acompañada la hematuria con proteinuria, como les decía yo, si es únicamente hematuria no pasa nada, si es proteinuria, aguas, ya son datos de alarma, como la proteinuria sola, las pruebas de función renal, tomar complementos C3 y C4 porque podemos estar o ante una glomerulonefritis postinfecciosa o ante un lupus o alguna enfermedad de la membrana basal, etc. Examen general de orina a los familiares también es importante para poder descartar esta hematuria familiar benigna, inmunoglobulina, puede ser un ultrasonido renal y vamos aumentando en la complejidad de los estudios hasta llegar a hacer una arteriografía o una biopsia renal si no vamos encontrando alteraciones o datos que nos puedan confirmar de qué se trata. La biopsia renal, la hematuria sola nunca es indicación de biopsia renal. La biopsia renal se hace siempre y cuando esté acompañada de proteinuria. El tratamiento, como en el síndrome, como en la proteinuria, pues depende del diagnóstico etiológico que encontremos nosotros en nuestro paciente. Pues es todo. Muchas gracias. Espero sus preguntas. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Tengo algunas preguntas. La primera es, ¿qué medidas hay que tomar en el caso de proteinuria primaria y si hay tratamiento? No, como les comentaba yo, no hay tratamiento, pero sí es importante una detección temprana y ir tratando de controlar, por ejemplo, presión arterial, presencia de infecciones, todos estos datos que necesariamente hacen que el daño renal progrese. Para la proteinuria como tal, podemos usar o estamos usando los IECAS, ¿no? Que a veces damos medicamentos para un poquito de protección renal o omega 3, pero pues en realidad como tal un tratamiento específico no hay. Muy bien. ¿Cada cuándo sugiere hacer una tirilla urinaria en los niños asintomáticos? Pues yo les diría que por lo menos 2 veces al año.
yo creo que no nos cuesta nada, van a su consulta pediátrica de control y los hacemos ir al baño y en ese momento hacemos una tira y nos quedamos tranquilos. Muy bien. Dice, en el caso de ser positiva la tirilla, ¿cuántas veces debe de hacerse antes de enviarlo al especialista? Por lo menos 2. Confirmar 2 veces que hay presencia de hematuria o de proteinuria para mandarlo al nefrólogo. ¿Sería importante enviarlo con un general de orina? O sea, referirlo al nefrólogo. Así es, sí. Pues yo creo que sí. O sea, podemos hacer la tira reactiva, pero yo sí les haría un examen de orina y si me sale positivo para cualquiera de las 2, por supuesto, referirlo ya con un examen de orina. En cuanto a la determinación de inmunoglobulinas en la hematuria, ¿la medición de la inmunoglobulina A es suficiente o deben de ser todas las demás? Yo creo que deben ser todas. Es muy difícil, primero que nada, que los laboratorios te hagan solo una y haciendo la determinación de las otras, tanto la IgG como la IgM, pues podemos, ante un síndrome nefrótico que tenga hematuria, porque no necesariamente solo es proteinuria, pues podremos encontrar el patrón clásico del nefrótico, o pensando en una nefropatía por IgA, o enfermedad de Berger, bueno, pues ya tendremos también un patrón. No necesariamente siempre se altera la inmunoglobulina cuando tenemos una nefropatía IgA, ¿no? Pero nos ayuda. Bien. ¿Qué otros índices son útiles para valorar la función renal en relación a la proteinuria? Bueno, finalmente, primero que nada, el índice para saber si hay proteinuria y después, si se puede hacer una colección de orina para hacer una depuración de creatinina y si no, pues utilizar las fórmulas de Schwartz o tantas fórmulas que hay ahora que realmente nos ayudan mucho y nos dan una aproximación, nunca una certeza, pero sí nos dan una aproximación de si hay una alteración de la función renal, ¿no? Que se utiliza una constante más la talla, ¿no? Uh-huh. Así es. Acá en Nuevo León, pues el Colegio de Nefrólogos hemos hecho visitas a múltiples secretarios de salud con respecto a la realización de tirillas y de exámenes de orina a los niños de edad escolar, principalmente. En otros países, les comentaba yo que en Francia en un principio, luego Japón, Corea, incluso China, ahora es una tarea que la lleva el Ministerio de Educación. Aquí, ¿ustedes qué sugerirían o cómo pudiéramos, a través de las sociedades de nefrología, pues digamos, recomendar o tratar de implementar esto aquí en México? Pues se han hecho esfuerzos, doctor, pero realmente no hay una cultura de detección, no digamos nada más de hematuria y proteinuria, de muchas otras cosas. Entonces, pues yo creo que tendría que ser una política de salud para que, como lo han hecho ustedes, sea como obligado, como les decía yo, ¿no? Cuando van a entrar sobre todo en la edad primaria, ¿no? Por lo menos hicieran un examen general de orina cada año, ¿no? Cuando van entrando a un siguiente año escolar, porque de veras nos ayudaría muchísimo. Se han hecho, como le digo, pues por parte del IMIN y etcétera, algunas aproximaciones, pero no en una forma masiva. Entonces, pues nos estamos quedando muy cortos en la detección. Sí, de hecho aquí en Nuevo León aproximadamente la mitad de los niños que llegan con enfermedad renal crónica avanzada, pues son como el 50%. Sí, o sea, es muy alto, como decía el doctor Gordillo, esos pacientes que llegan con uremia sin historia. Exactamente, y que lo vemos y usted lo habrá visto. No, pues es que en la escuela lo regañaban porque no ponía atención. Pues ¿cómo va a poner atención si estaba bien urémico, no? Así entonces, y llegan así y tratas de encontrar
algún antecedente para orientarte en la patología y no, llegan ya con riñones incluso que ya no se pueden ni biopsiar de lo pequeñito que están y no hay historia, más que palidez, cansancio, cosas que a veces no se piensa y no se le achaca a un problema renal. Así es. Bien, Ceci, doctora Ceci, no sé si usted tenga alguna otra pregunta. Solo una más, doctor. ¿Qué se sabe sobre dar yecas a la hematuria familiar benigna cuando se encuentra proteinuria? Damos yecas como protectores renales, pero no nada más específicamente en esa patología, ¿no? Cuando hay proteinuria, por ejemplo, en los síndromes nefróticos, pues les damos yecas y omega más su tratamiento, ¿no? Se ha visto que disminuye la proteinuria, que es un protector renal, pero no es la curación, solamente nos ayuda, es un coadyuvante, pero no es tratamiento. Muchas gracias, doctora. De mi parte serían todas las preguntas que tengo aquí. Pero a ver, doctora, me dijiste que en hematuria familiar. Sí, así está la pregunta. Entonces ya no es hematuria familiar benigna, ¿sí? O sea, la hematuria familiar benigna se define porque absolutamente solamente hay hematuria y no hay ninguna otra cosa más. Si ya hay proteinuria, ya no es hematuria familiar benigna. Perfecto. Muchas gracias, doctora. Muy bien, muchas gracias, doctora. Cedo el micrófono al doctor Valencia. Pues muchas gracias. Yo creo que fue una exposición muy extensa y al mismo tiempo muy sencilla. Como pediatras nos queda claro que tenemos que revisar estos temas y hacer medicina preventiva. Entonces agradecemos muchísimo a la doctora Rebeca Gómez Chico su exposición de parte de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. Y estamos muy agradecidos de que haya estado con nosotros. Muchas gracias, doctora. No, la agradecida soy yo. Espero que les haya servido. Y muchas gracias a toda nuestra audiencia. Les deseamos que tengan un excelente día. Buen día. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Oscar. Igualmente, Rebeca, que estén muy bien.